Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, muy bien. Buenas noches a las amigas, a los amigos que están por ahí. Iniciamos el programa número 85 de convocatoria. Como habrán visto, el compañero Wilder no está presente hoy. Algunas razones familiares y compromisos no lo permitieron estar aquí. Así que no van a tener más remedio las amigas y los amigos que escuchar esta maravillosa y aguardentosa voz que viernes a viernes trata de llevarles este intento de colaboración con la vuelta, el regreso, el retorno de la discusión política ideológica en el sentido real de la palabra en nuestro país,
hasta donde logremos alcanzar con nuestro programa. De ahí que pedimos siempre que compartan con sus compañeros, con sus amigos, esto que intenta hacer, como digo, un aporte, y que aprieten por ahí una campanita también para que les avisen cuando algo emitimos desde convocatoria. Y de ahí decidirán si lo ven o no, pero por lo menos que sepan en los momentos en que intentamos salir con algo. Como decía, Wilder no está, por lo tanto también se agrega algo bueno en este programa, en el sentido de que le voy a poder echar las culpas al compañero Wilder si algo sale mal en el programa, debido a su ausencia. Un saludo para Wilder y su hijo que anda con él en una tarea que tenía que cumplir y coincidió la fecha. Y bueno, y no sé si hay alguien más de la familia con él, un abrazo, un saludo a todos ellos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hoy recordamos un nuevo aniversario de la caída del Che, por eso empezamos en 1967, la caída en Quebrada del Yuro de Che Guevara en combate, y su posterior en el día 9, o sea, mañana se cumplirían 54 años de su asesinato, de su ejecución por parte de la CIA, directamente conduciendo a aquellos soldados de Barrientos que los arrinconaron en la selva, una vez que fueron traicionados y abandonados por el Partido Comunista de Bolivia, dirigido por Mario Monge, y así en ese abandono estalinista a la lucha del Che Guevara, que desde hace rato los venía molestando, y comprendiendo y explicando de qué se trataba la traición a la revolución socialista mundial que significaba el estalinismo. Y bueno, fue así que fue traicionado y abandonado a los brazos de la CIA, lo que acarretó su ejecución el día 9 a la 1:30 de la tarde en una escuela rural de ese lugar llamado La Higuera, en Bolivia. Y queremos dejar claro, esto ya lo hemos mencionado en algunas otras veces, porque en bien de la verdad, como decimos siempre en este programa, no estamos dispuestos a ofender, pero tampoco a ofendernos en nuestra conciencia, y partimos del análisis objetivo y real de los hechos y no de las fantasías o los mitos creados en cada momento histórico. Es así que corroborando lo que acá estoy expresando, Mario Monge terminó exiliado en la Unión Soviética a partir del año 80 en forma definitiva, amenazado de muerte por el ELN en Bolivia, y fue así que se comprueba que no se exilió en Cuba, se exilió en la Unión Soviética stalinista, lo que también nos deja claro, para algún bobeta que por ahí a veces acusa a Fidel Castro de haber traicionado al Che Guevara, que los hechos son otros y se comprueban con la realidad. Para venir más acá en la historia, se vino abajo la Unión Soviética, se vino abajo el estalinismo en el mundo, y Cuba sigue ahí. Para ahorrarnos extensas discusiones y análisis sobre este tema específico, digamos que cuando lo asesinaron al Che, a raíz de la traición del Partido Comunista Stalinista Boliviano, Fidel Castro dijo
estas son sus palabras, que los partidos comunistas de América Latina eran una mierda. ¿Se entiende? Por lo tanto, tenía claro también Fidel que tuvo que lidiar durante todos esos años con el estalinismo, porque de alguna manera fue lo que le permitió, eso sí, por razones materiales objetivas, seguir adelante con la Revolución Cubana, pero no tuvo ningún problema en aliarse al grupo de no alineados donde estaba Yugoslavia y varios otros países. Por lo tanto, eso era lo que teníamos para decir hoy, recordando la muerte de este hombre que actuaba como pensaba, más allá de lo que se puede analizar de los aciertos o errores de su acción. Sin duda podemos decir, entre los revolucionarios de mi edad, que fue el mejor de nosotros. Fue el mejor de nosotros. Y entregó su vida defendiendo sus ideas, cosa que muchos críticos estarían a kilómetros, a leguas de distancia, a años luz de distancia, de tomar la misma actitud por defender sus ideas. Por lo tanto, este es el sencillo homenaje que quisimos hacer y pasamos entonces al tema del día, que como vieron en el título se trata de intentar hacer un análisis a partir del título: los de arriba se mueven tranquilos, los de abajo se mueven inquietos y ambos grupos acumulan. Y vamos a intentar desarrollar de alguna manera toda esta... de qué se trata este título, el movimiento de los de arriba y el movimiento de los de abajo, y la diferencia entre lo que hacen y lo que acumulan cada uno de ellos. Pero les voy a pedir permiso para brevemente hacer un aporte más a lo que analizábamos el otro día cuando analizamos el discurso de Abdala en el acto del 15 de septiembre convocado por el PCNT, la huelga y la movilización, el paro y la movilización. Analizábamos aquel discurso y analizábamos el carácter oportunista y derechista de referirse a dos patrones capitalistas como lo fueron Valle y Wilson Ferreira, o sea, un empresario urbano y uno rural, como si fueran ejemplos a seguir por el movimiento obrero en el país, los patrones. Y me voy a referir específicamente a Wilson Ferreira Aldunate, un blanco del Partido Nacional, partido de terratenientes y explotadores de peones en el campo, un estanciero, heredero de campos y estancias. Wilson Ferreira, heredero de estancia, dueño de la estancia San Juan en Rocha, la que administró explotando peonada durante muchos años y luego se retiró a la capital a mamar de las tetas del Estado como político, haciendo parte de esa clase política, viviendo en Carrasco, por lo tanto un digno representante de la patronal burguesa y explotadora en Uruguay. Y ya que Abdala es un miembro del Comité Central del Partido Comunista, que se sube a un escenario ante la masa de obreros que allí estaba, de explotados, y hace referencia a un patrón como si fuera defensor de la clase obrera. Pero encontré una joyita por ahí que alguien publicó, no lo voy a nombrar porque no tengo su permiso para hacerlo, pero está en internet, de un discurso de Wilson refiriéndose a lo que pensaba de su partido Abdala, del Partido Comunista de Uruguay. Por lo tanto, voy a emitir acá como complemento de aquel análisis lo que pensaba Wilson Ferreira
del Partido Comunista que integra a ese sujeto que se subió a un escenario delante de la clase explotada, a la cual ellos desde la dirección del PCNT pretenden seguir manejando, y hace referencia como si fuera un aliado a Wilson Ferrer Aldunate. Por lo tanto, aquí sus palabras. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos de la instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Aquí las instituciones flaquean es simplemente porque hay un sector de presuntos reformadores revolucionarios empeñados en mantener por encima de todo otro objetivo, como cosa primordial, la posibilidad de seguir revistando burocráticamente como ejecutivos cómodos de organizaciones gremiales o como propietarios, porque es el único partido comunista revolucionario del mundo a quien conozco que cada vez compra más inmuebles, propietarios que quieren gozar de su derecho de propiedad sobre sedes sociales lujosas y mantener la condición de legalidad, que en este caso dejaría de ser legalidad para transformarse simplemente en autorizadas por el gobierno de que han gozado desde hace más de medio siglo. Esta es la tragedia nacional que al país también, a mucha gente la convencieron de que los intérpretes de la voluntad popular, de las inquietudes de la gente, eran un núcleo de autodesignados, revolucionarios o transformadores de la estructura social, que sin embargo muchas veces estuvieron y hoy están al servicio de cualquier gobierno que asegure el ejercicio de un control sindical del cual no importa nada en qué sentido se ejerza. Estos son los factores de debilidad, pero por otro lado están los factores de fuerza. Está el Partido Nacional y está la gente como gente. Está el obrero, que llegará un día que dirá que no al pseudo dirigente sindical que siga sometiendo su interés concreto a las consignas de un partido político reaccionario y totalitario como el Partido Comunista. Creo que no hay necesidad de hacer demasiados comentarios, ¿no, compañeros? Esto es lo que pensaba del partido de ese señor que el 15 de septiembre se subió a un escenario y lo puso como referencia de la defensa de la lucha sindical en Uruguay a Wilson Ferrer Aldunate, que acá en estas palabras mezcla verdades incontestables hoy en día, con el pasar del tiempo y el registro histórico de los hechos, de la complicidad del Partido Comunista Uruguayo con lo que fue la cocina y la ejecución del golpe de Estado en Uruguay, hasta muy avanzada la dictadura, cuando ahí sí empezaron a caer los comunistas, bajo las órdenes, bajo la decisión, luego de la decisión de Washington y del Pentágono, de hacer la necesaria limpieza en todo el cono sur de la izquierda que avanzaba y de las ideas revolucionarias. Por lo tanto, mientras luego Arizmendi paseaba y jugaba con bolitas de nieve durante toda la dictadura en la Unión Soviética stalinista, acá en Uruguay, sus compañeros, su juventud, carne de cañón de todas estas maniobras a las cuales se refería Wilson, acá en Uruguay se torturaba hasta la muerte, se violaban mujeres, se enterraban en el patio de los cuarteles atados con alambre,
a miembros del Partido Comunista, militantes heroicos del Partido Comunista engañados por esta cúpula desde aquella época. Y Wilson no hacía nada más que registrar eso, pero tirando brasas para el asado del Partido Nacional, tirando brasas para la patronal a la cual representaba los intereses de la patronal, a los cuales representaba él y los partidos colorados también, dentro de los dos partidos de derecha de aquella época, Partido Nacional y Partido Colorado. Por lo tanto, en esa disputa de aquella época, quedaba clara en estas palabras de Wilson, seguramente se estaba refiriendo al apoyo del Partido Comunista a los comunicados 4 y 7, días antes del golpe de Estado, a los comunicados 4 y 7, y bueno, todos sabemos de las posteriores charlas y reuniones y pactos del Partido Comunista de Uruguay con la dictadura en sus primeros años, pensando que a ellos no los iban a tocar. Pero de cualquier forma, aquí se puede ver el oportunismo, como decíamos aquel día, de estos actuales dirigentes que rescatan lo que les sirve de la derecha oligarca patronal de Uruguay, justamente porque están alineados hoy como nunca a esa derecha patronal, dirigiendo el Estado, dirigiendo la economía, a la cual ellos se prestan a ser colaboradores dentro de la institucionalidad burguesa, a la cual ellos también ahora llaman democracia. No hay falsedad más grande, mis amigos, que a veces no me gusta ahondar mucho en estos temas más filosóficos, pero es necesario explicar, aunque uno intenta hacerlo brevemente, de qué se trata todo esto. Porque que alguien de la burguesía, un burgués asumido, un disfrutante, por inventar una palabra, de las ventajas que le otorga pertenecer a la clase burguesa patronal, disfrutando de las mieles del capitalismo, es normal que quiera convencer y que trabaje para convencer de que esta institucionalidad de dominio burgués en que vivimos, con normas y leyes dictadas por ellos a través de todos los instrumentos estatales manejados por ellos, para mantener su dominio de clase y sus ventajas de clase, es normal que la derecha lo haga. Pero es canallesco que sectores de la izquierda, que recitan todos los días, que luchan contra las injusticias sociales, contra la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, también hagan referencia a su participación en la política nacional, hagan referencia como defensores de este sistema democrático. Este no es un sistema democrático. Este es un sistema de dominio, es una dictadura de clase burguesa. Los burgueses lo saben. Lo manejan con total claridad. El que la izquierda también lo haga es simplemente un síntoma, es un demostrativo de complicidad de clase. La pregunta es muy sencilla: democracia, gobierno del pueblo. Incluso en la propia Revolución Francesa, en aquellas disputas internas entre los participantes de aquella revolución, entre los revolucionarios de la época, que algunos se aliaban a antiguos
antiguos filósofos, antiguos gestores de la idea del progresismo de la época, que era la revolución burguesa. Incluso en aquellas disputas entre girondinos y jacobinos, siendo los jacobinos los más radicales, los que más ejercieron en aquel caos que es cualquier momento revolucionario en la historia, que más ejercieron la democracia en el sentido directo de empoderar a las masas de la gestión del dominio del gobierno. O sea, implantaron una dictadura de clase ciudadana dentro de aquel caos revolucionario de aquellos años finales del siglo XVIII. Pero a partir de ahí, toda aquella idea de democracia, no estoy hablando de la griega, estoy hablando de la democracia ya concebida a partir de la Revolución Francesa, del gobierno del pueblo, posteriormente a la época napoleónica que la sucedió, y respaldados por la fundamentación del primer filósofo de la era post-iluminista, o sea, el último filósofo iluminista fue Kant, y a partir de ahí Hegel deshizo toda aquella idea posterior a la Revolución Francesa, aquella idea del derecho natural, de la democracia, del sentido común como derecho, como razón, y trasladó a las instituciones y por lo tanto al Estado la razón, por sí y ante sí. Eso fue basado en las ideas de John Locke, un inglés del siglo XVIII, de la época iluminista, en el sentido del liberalismo. O sea, lo que se implantó a partir de ahí fue lo que llamamos liberalismo. No tiene nada que ver con democracia. El liberalismo fue el traslado a las instituciones de la razón natural, el derecho natural de los pueblos, por lo tanto el ejercicio de la democracia. Fue a partir de ahí que fueron elaborando, amparados incluso en otros filósofos del iluminismo, todo lo que hoy se conoce como esta farsa que insisten en llamar democracia y que en realidad debería decirse simplemente liberalismo o dictadura burguesa, porque tomaron de todo el pensamiento, de toda la elaboración europea en aquella época, aquellas cosas que les servían para fundamentar su nueva instrumentación del poder burgués, rescatando de Montesquieu, por ejemplo, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como las instituciones de poder y de gobierno en la sociedad liberal, que ellos por razones de conveniencia siguieron llamando, dándole el agregado de democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hasta hoy conocemos como democracia. Ese agregado de democracia representativa, que también es una farsa, porque se trata de la representatividad, se trata de darle un cheque en blanco al elegido para que haga lo que se le dé la gana durante un plazo determinado. Por lo tanto, no es un representante en el sentido de estar obligado a ejercer la representación de quienes ahí lo pusieron, sino que es la estafa permitida y legalizada. Es la posibilidad de la estafa permitida y legalizada. En todos los gobiernos lo vimos. Los gobiernos de derecha, como el que tenemos ahora, simplemente no cumplen con ninguna de sus promesas. Es legal, el derecho, las instituciones lo amparan para eso. En este sistema
democrático representativo, por lo tanto dicen una cosa y hacen otra, y están respaldados por la legalidad de la dictadura burguesa, por la letra de la ley escrita y ejecutada por sus instituciones, por las instituciones creadas por ellos, ejerciendo como los dueños de la razón, el Estado por sí y ante sí, y no el pueblo. Por lo tanto, de democracia aquí no hay nada. Basta preguntarle a un ciudadano soberano, como lo dicen, en esta otra farsa de la democracia burguesa, el soberano, el pueblo. ¿En qué momento ejerce el gobierno alguien que hace una cola en una olla popular? ¿En qué momento ejerce el gobierno un desempleado? ¿En qué momento ejerce el gobierno un explotado? ¿En qué momento ejerce su derecho como gobierno? Incluso la discusión actual, el derecho al trabajo y las leyes antipiquete. ¿En qué momento un desempleado tiene derecho a trabajar? El derecho es otorgado si lo quiere el patrón. Por lo tanto, hasta en las discusiones más puntuales de la sociedad actual, toda esta mentira, toda esta farsa llamada democracia en la cual vivimos, que no es más que una dictadura de clase administrada, ejercida desde el Estado por la clase que tiene ventajas, la clase explotadora sobre los explotados, que se pueda decir que un sistema judicial sea la aplicación de algún tipo de justicia, que el sistema judicial sea el real administrador o ejecutor de algún tipo de justicia en el país. Cuando vemos los episodios a diario, y no me voy a volver a repetir a ellos, de la diferencia que hay entre clase dominante y clase dominada en la sociedad, la diferencia que hay en el dictamen judicial ante delitos similares, lo que también revela la mentira del ahora renunciante fiscal Jorge Díaz, cuando va a la televisión o en una entrevista y dice que en el Uruguay los ricos no van presos porque son ellos los que hacen las leyes. Todo bien. Hay leyes que hacen los ricos para mantenerse impunes a determinados tipos de delitos. Pero hay otros delitos que también cometen los ricos, como el tráfico de droga, como la explotación sexual de niñas, que son delitos generales que están en la letra de la ley. Simplemente los jueces, el sistema judicial, juzga distinto, porque unos pertenecen a la clase que puede gozar de la impunidad otorgadas por esos jueces fiscales pertenecientes a la misma clase burguesa, integrantes del mismo sector social, mientras otros no pertenecen a ese sector social y sí son condenados. Por tanto, decir que los ricos no van presos porque hacen las leyes es una mentira, una media verdad. Hay leyes específicas que permiten algunos delitos de lo que se llama de cuello blanco. La impunidad de clase en ese sentido, escrita en la letra de la ley. Pero lo que dice Jorge Díaz, o decía, de que los ricos no están presos porque las leyes las hacen los ricos, es una mentira en el sentido
de que cuando cometen los mismos delitos por los cuales van presos los pobres, los ricos no van. O sea, lo único que hace Jorge Díaz con eso es sacar la responsabilidad del sistema judicial y sus operadores a la complicidad de clase y a la injusticia social permitida por ellos con su interpretación de las leyes. De eso se trata todo este conjunto de mentiras en el cual crecemos, en el cual vivimos, y al cual nos oponemos los izquierdistas, los revolucionarios, pero que infelizmente en el momento actual que vive el país, toda esa masa de izquierdistas que tiene el país, que no es pequeña, está siendo conducida, está siendo encauzada, dicho por ellos mismos, por traidores, por hipócritas que defienden el sistema en que vivimos como una democracia. Esto es una institucionalidad burguesa en la cual nos vemos obligados a movernos y desde ella debemos los revolucionarios, los izquierdistas, operar, porque no tenemos más remedio que hacerlo, para ir creando las condiciones de conciencia necesarias para modificarlas, para cambiarlas, para eliminarlas, para eliminar la injusticia social, para eliminar el sistema que causa la injusticia social, a partir del entendimiento de cómo es, de cómo funciona y de las verdades que se esconden detrás de estas mentiras repetidas todos los días por los medios de prensa, por el poder en general e incluso por las instituciones de enseñanza controladas por el sistema dominante, por la clase dominante de la burguesía. De ahí la persecución y la consideración de la tipificación de laicidad dentro de la enseñanza a cosas que no tienen nada que ver con laicidad, como es la opinión política, que vaya en contra de los intereses de la clase dominante. De ahí la vigilancia permanente de la formación otorgada por el Estado a través de la enseñanza pública, que hoy quieren también convertirla en mercancía y entregar a manos privadas para que sean un bien de consumo del cual puedan obtener lucros. En este sentido, mis amigos, es que en el programa de hoy quiero referirme a los movimientos que hacen, los de arriba y los de abajo. Porque hoy, sin duda, aquello que fue la esperanza de cambio encabezado por los partidos de izquierda organizados en este país, se han convertido simplemente en operadores de la derecha, ya ni siquiera de una izquierda burguesa, sino de la derecha. Son simplemente operadores cómplices. En el programa 80, haciendo una analogía con la prostitución, los calificamos de proxenetas, que venden, engañan y venden el cuerpo de los trabajadores a la esclavitud de los impuesta por los explotadores en este sistema capitalista. Tener cualquier esperanza de cambio, porque en estos movimientos que ahora hacen, me voy a referir específicamente como uno de los movimientos, los de arriba, los de la derecha y del fascismo están moviéndose en fiesta, gozando de la impunidad
que le ofrecen las leyes, las instituciones y los operadores judiciales, en todo ese show de corrupción que vemos a diario, de robo abierto, explícito, que van protagonizando todos los días un escándalo detrás de otro. Se mueven tranquilos. Por parte de los otros operadores falsarios de izquierda, los movimientos también se ven en el día a día. Se mueven, ahora reacomodando el cuerpo para volver a ser ellos, a retornar a administrar el sistema capitalista en Uruguay, se mueven en esa interna, en esa disputa, disputándose, y en esto quiero llamarles la atención a todos los compañeros, disputándose la derecha. La izquierda disputando el espacio de derecha en la interna del Frente Amplio. Es así que sienten orgullo. Ahora se formó, y es un hecho jocoso a mi modo de ver, se formó Convocatoria Serenista. Convocatoria Serenista. Si ustedes supieran la alegría que tuve cuando escuché que habían puesto este nombre, porque desde ahora vamos a empezar la campaña, desde acá, de nuestro espacio, desde Convocatoria, vamos a iniciar la campaña de, si quieren saber de qué se trata Convocatoria, ¿a quién tienen que escuchar? A Convocatoria. Aquí habla Convocatoria, nuestra Convocatoria, nacida el 13 de marzo del 2020. Ahora en octubre del 2021 nace Convocatoria Serenista. Y nos alegra que algunos puedan confundir y nos empiece a escuchar asociándonos con Convocatoria Serenista. Lo que sería bárbaro. Podríamos iniciar incluso una campaña de colaboración económica para Convocatoria. O sea que la elección del nombre nos cayó de perilla. Está muy bien puesto. Convocatoria. Así que de ahora en más a todos los del espacio, este que quedaba fuera, que no estaba ni en el MPP, abrazado con Manini Ríos, ni en el espacio comunista, abrazado con Juan Sartori. Todo ese sector que andaba, estos grupos como los de Astori y otros más que andaban por ahí. Y ya empezaron demostrando lo que sería. El representante ahí, que de Vergara creo que se llama, el portavoz que anunció la formación del grupo, como primera manifestación pública, ¿qué podía haber criticado? Cuba, Venezuela y Nicaragua, en su primera entrevista, ya como integrante de Convocatoria Serenista. Cuba, Venezuela y Nicaragua tiene aspectos dictatoriales, totalitarios. Ya empezó a disputarse el espacio de derecha, por una razón muy sencilla. Saben que a la izquierda, atentos compañeros, saben que al pueblo de izquierda uruguayo los tienen cautivos. ¿Y por qué los tienen cautivos? Porque hoy en el Uruguay no existe organizado un espacio de izquierda alternativo a esa falsa izquierda llamada Frente Amplio en Uruguay. Entonces se mueven tranquilo arriba, tejiendo esas alianzas, alegrándose de encontrar puntos de coincidencia con el fascismo, con Cabildo Abierto, con Manini Ríos específicamente. Uno lo asciende a general, lo ayuda a formar su partido, espera que lo tenga organizado,
para que después venga otro presidente y lo saque y salga de ahí de su actividad militar con su partido armado. Y luego en el Parlamento le sigue dando consejos y diciéndole máquina cuando se encuentra por ahí. Me refiero al MPP y a José Mujica, a Orsi, a todos sus... Luego, los comunistas, todavía en la cúpula sindical, que todavía no pasaron a pertenecer a la clase política, también encuentran preciosas coincidencias con Manini Ríos. Y lo hacen de la forma más bestialmente cínica e hipócrita, en el sentido de lo que venía analizando hace minutos, argumentando esta alegría por esas coincidencias en nombre de la institucionalidad democrática uruguaya. ¿Qué se puede esperar de ahí? ¿Qué pueden esperar los compañeros de izquierda en un próximo gobierno de esta clase institucional burguesa aliada con el fascismo oligárquico como es el que representa Manini Ríos, también heredero, terrateniente, millonario, tanto él como su mujer, hoy ministra de Vivienda? ¿Qué se puede esperar de este abrazo institucional burgués de la izquierda con la derecha en Uruguay? Y como recursos retóricos intentan resucitar el vallismo, otra hipocresía. Resucitar el vallismo, lo que representó, porque es otra cosa que hay que dejar clara, mis amigos. ¿De qué se trata la idea progresista y de lo que se trata la idea conservadora? ¿De qué se trata el conservadurismo y la revolución? Lo que representó progresismo a 100 años, a 1000 años atrás, a 200 años atrás, a 300 años atrás, como recién nos referíamos al iluminismo, y aquellos filósofos que luchaban y que fundamentaban contra las monarquías absolutistas de su época, en aquel momento fueron revolucionarios. Todos los que intentaban mantener aquel sistema y justificaban su existencia eran contrarrevolucionarios de su época. Aquellos revolucionarios tenían defectos, habían revolucionarios esclavistas, pero en su época su acción fue revolucionaria y superadora de aquella instancia histórica en el desarrollo social humano que se vivía. Hoy en día, pretender rescatar a Valle, demagógicamente, porque ahora también lo voy a explicar, intentar rescatar al vallismo en Uruguay como algo progresista, como si el neoliberalismo que surgió en la época posterior a los años 70 hubiese nacido porque los capitalistas, porque la burguesía decidió cambiar el rumbo. Pasó eso porque en el momento histórico, al punto que llegó el capitalismo, simplemente el modelo vallista, el modelo de aquel liberalismo de la época vallista, ya no tiene cabida dentro del sistema capitalista actual. Por la tecnificación, por todos los aspectos, por la irrupción bestial del sector financiero parásito, como la mitad de la economía en el mundo. Todo eso no hace posible que sea rescatado un vallismo dentro del sistema capitalista actual
en Uruguay. Y ellos lo saben. Y a eso me refiero cuando digo que son demagógicos. Y no voy a discutir el tema de que si sí o si no, ejercieron el gobierno durante 15 años. ¿En qué fueron vallistas? ¿O es que no hicieron el camino inverso al vallismo? No es que desestatizaron, no es que entregaron los monopolios como la generación de energía eléctrica en Uruguay a empresas multinacionales, que además fijan el precio y nos venden al precio que quieren. Y estamos obligados a comprarles todo lo que producen, los molinos de viento, la energía eólica, disfrazándola de cambio de matriz energética en Uruguay. ¿Qué tiene que ver eso con vallismo? Si son vallistas, hubieran aplicado el vallismo. Hubieran por lo menos mantenido la participación estatal en aquellos monopolios tradicionales que por razones estratégicas tenía el país. No han entregado la industrialización, los sectores industriales, ahora en pleno carácter neoliberal de la economía, con la forestación produciendo en Uruguay pasta de celulosa, lo más sucio de la industria papelera, y dejando el valor agregado para los países de origen de esas empresas. ¿En qué fueron vallistas? ¿Qué fueron las tercerizaciones y el achique de la participación del Estado en la economía? ¿Tuvo algo que ver con vallismo eso? No tuvo nada que ver con vallismo, ni podría tener, porque el capitalismo actual ya no tiene cabida para el vallismo, y menos en un país atrasado, en una colonia, con una burguesía colonial, sirviente del poder hegemónico capitalista mundial del imperialismo. Por lo tanto, hasta cuando argumentan y cuando quieren rescatar estas figuras capitalistas liberales de la historia, son hipócritas. Y así se mueven, así se está moviendo el arriba, así se está moviendo esa minoría integrada a las ventajas del capitalismo en Uruguay, en un sentido festivo, en un sentido de continuidad, con integrantes de toda la vida y nuevos integrantes serviles al mismo sistema. Es esta nueva izquierda retrógrada, ya ni siquiera conservadora, sino retrógrada, en Uruguay, cómplice del capitalismo nacional y mundial. Y también se mueve el abajo. También se mueven los de abajo, mis amigos. Lo vemos todos los días. El movimiento es totalmente diferente. Y las causas de este movimiento de abajo son motivadas por este movimiento festivo de arriba. Desde abajo se mueve el pueblo para resistir a través de sus organizaciones sindicales, de base, a través de grupos sociales, organizaciones sociales. Se mueven por causas muy distintas. Unos se mueven en su disputa interna, intersectorial burguesa, por reacomodamientos, pero se mueven en fiesta, en disfrute, y otros se mueven en escasez, en exclusión, en sufrimiento. Y ambos se acumulan, ambos sectores se acumulan. Arriba acumulan plata, acumulan capital en los bancos,
acumulan propiedades, bienes, muebles e inmuebles, acumulan bienestar, acumulan acomodos, reparten acomodos, acumulan impunidades a través de las leyes que les permiten, a través de la elaboración y la aprobación de leyes que le permiten gozar de esas impunidades ante su corrupción, y disfrutan, acumulan felicidad, acumulan bienestar, acumulan seguridades que les brinda la institucionalidad instrumentada a través de sus normas y las leyes que ellos elaboran y aprueban. ¿Qué se acumula abajo, mis amigos? Abajo se acumula preocupación, se acumula sufrimiento, hambre, exclusión, pero también se acumula indignación. También se acumulan, felizmente, motivaciones y se sale a luchar. Y por una gran parte de los de abajo también se empieza o se vuelve a acumular conciencia. Y es en este sentido que desde este programa queremos colaborar. Es en ese sentido que empezamos esta nueva etapa de análisis más profundo, más crudo de lo que se trata. ¿Y por qué lo hacemos? Para que toda esta acumulación que ahora tenemos, que vemos y que vivimos abajo, las víctimas de los de arriba, toda esta acumulación que se da a través de la lucha y la toma de conciencia, no vuelva a caer en las manos, como hasta ahora ha pasado, de los falsos abanderados de las luchas populares, que no son más que integrantes de los de arriba y los que festejan y se mueven y se reacomodan el cuerpo y disputan cargos y lugares en el sistema institucional burgués como administradores del mismo. Por lo tanto, todo este trabajo nuestro y de muchos compañeros que andan ahí, que no somos tan pocos como en algún momento pensamos. En algún momento nos hicieron pensar que éramos pocos. Somos unos cuantos. Y es hora, por lo tanto, de que, como hemos venido siempre, y siempre Wilder remarca la necesidad, por usar una palabra, de que hayan muchas convocatorias en este sentido. El otro día tuvimos la propuesta concreta de un compañero de reunirnos, de marcar un día por mes, aunque sea para esa. Y estamos trabajando y pensando en cómo hacerlo con Wilder y con otros compañeros. Con muchos no hemos hablado todavía y hemos recibido mensajes. Porque hay necesidad, amigos. Hay necesidad. Imprescindible es que construyamos una alternativa a la complicidad burguesa de izquierda y derecha hoy instalada en nuestro país. Que se forme una corriente, no necesariamente fuera de esa izquierda,
hoy organizada y dirigida por farsantes, lo ideal sería que desde la interna de esta izquierda y los sectores que no estamos orgánicamente ahí metidos y por lo tanto actuando con más libertad en este sentido, podamos canalizar una corriente de opinión que vayan en el sentido de sacudir los asesores de imagen y de campaña, que a uno le saquen fotos pelando tomate para hacer conserva, o arriba de un tractor, pero en los hechos dice que la solución está en los Rockefeller, en los Soros, en los empresarios, que él llama el mundo del trabajo, y no el mundo de la explotación, no el mundo de los explotadores. Por más imagen, por más que donen sueldo, podrían pagar para ser presidentes o para ser senadores o diputados. Daría lo mismo. No importa el nombre, no importa si es mujer, si es hombre, si es bajito, si es alto, si es gordo, si es flaco. Si viene de abajo, si es médico, si es chacarero. No importa eso. Eso no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es la postura y la acción de clase. ¿Para quién trabajan estos individuos? ¿Qué respaldan en su accionar? ¿Qué piensan del capitalismo? ¿Qué piensan de la dictadura burguesa y la institucionalidad burguesa? Si se suman o no a esa farsa, a esa estafa llamada democracia. Si creen que el empresario crea fuentes de trabajo para beneficiar al obrero, o si saben y defienden que el empresario crea fuentes de trabajo para ganar dinero y acumular en el lomo del trabajador, viviendo de trabajo ajeno como su administrador. La esclavitud moderna llamada trabajo asalariado. ¿Qué piensan de cosas tan simples y tan fundamentales? ¿Y qué posibilidad hay de que una vez ocupando cargos se los pueda controlar y exigir el cumplimiento y la concordancia de su accionar con su prédica? Se trata de formar esta corriente de opinión, esta corriente de cobranza dentro de la izquierda, dentro de nuestro sector, dentro del sector revolucionario, o sea, el sector que vaya hacia adelante y no el sector que vaya hacia atrás, como explicaba, o que intente conservar. Hoy en día se puede decir revolucionario o progresista a alguien que defienda a Valle, al vallismo del Pepe Valle y su accionar, su práctica de gobierno. Cuando ya no sabemos que ya no es posible en la situación actual del modo de producción capitalista, pero que además no lo aplicaron durante el tiempo que fueron gobierno. Estos mismos personajes que andan ahí, reacomodándose y disputándose la derecha dentro del espectro electoral uruguayo. Es necesario, mis amigos, y de esto se trata nuestro intento de aporte en este ciclo que llamamos convocatoria,
para hacer el propósito de ser una voz en el sentido de que todas estas discusiones sean reinstaladas en el día a día de nuestra sociedad, principalmente en el día a día de nuestra izquierda, y que se caigan de una vez por todas las máscaras de los farsantes, de los proxenetas, que nos venden día a día a cambio de una comisión, a cambio de pertenecer a los que están arriba en su fiesta. Para que esta acumulación nuestro trabajo es para que esta acumulación de bronca, esta acumulación de los de abajo, a causa del sufrimiento causado por la explotación de los de arriba y sus cómplices, se transforme en organización, en unidad entre iguales, unidad de iguales, para de ahí marchar hacia lo que sea necesario para cambiar, para sacudirnos de encima esa burocracia, esa cúpula vendida, y empecemos a construir los cambios. Nosotros aportamos acá desde Uruguay, que es donde nos ha tocado estar, pero hay compañeros en todo lado tratando de llevar adelante el mismo trabajo. Nosotros nos comunicamos con personas, con compañeros de varios países, que tampoco tienen el pensamiento mesiánico de minorías llevando adelante ningún cambio. Necesitamos a las masas conscientes para que los cambios tan necesarios, una vez obtenida la conciencia de las masas, sean inevitables, por necesarios y porque este mundo ya no es posible. Así que voy a tratar de terminar por acá, compañeros, para no hacer demasiado largo el programa. Les agradezco la amabilidad de acompañarnos viernes a viernes. Les vuelvo a pedir que compartan, que lo consideren un aporte nada más este programa, y que si algún compañero quiere aprovechar algo y desechar lo demás, que lo haga, pero que por lo menos en algo, en lo fundamental, en el lado en que estamos cada uno, nos pongamos de acuerdo. Y que algo, una palabra que se diga pueda ser un aporte en el sentido argumentativo o para fundamentar el pensamiento revolucionario, el pensamiento hacia la emancipación de la época en que nos ha tocado vivir, la emancipación del trabajador, la liberación del explotado de manos y del yugo de su explotador. Brevemente, en el programa tengo por acá anotado 68 del día 11 de junio, hablamos del Perú, ¿se acuerdan? Cuando describimos, por su biografía, de quién se trataba Pedro Castillo, y prevíamos lo que iba a terminar pasando en el Perú. En un programa anterior habíamos analizado toda la situación actual de la atomización de Perú, de la propia clase burguesa y sus disputas internas, sus distintos intereses. Describíamos quién era este maestro Pedro Castillo, llevado al gobierno en una segunda vuelta como candidato a un partido de izquierda, Perú Libre, que lo llevó como candidato y que nosotros de acá analizábamos
lo que iba a terminar pasando, más o menos lo que iba a terminar pasando, no por tener una bola de cristal, sino por analizar de una manera objetiva, conociendo los movimientos, más o menos cómo se manejan estos poderes de la institucionalidad burguesa. Bueno, resulta que hace un par de días, Pedro Castillo, hombre que durante toda su vida siempre se posicionó en su actitud personal del lado del poder establecido, hizo lo que acá anunciábamos que iba a hacer. Destituyó, se sacudió de encima a toda la izquierda que lo apoyaba y se unió en nombre de la gobernabilidad, se sacó los ministros todos de arriba y se alió a la derecha en nombre de la gobernabilidad. Bueno, seguiremos acompañando estos hechos. Vemos cómo le gritan traidor los de Perú Libre, los izquierdistas que lo llevaron a este maestro, porque iba a donar el sueldo y porque prometió una reforma constitucional que en definitiva no iba a tocar nada. Y ahora se dio vuelta como una media, o como los gatos, para caer parados, aliados a la burguesía peruana. Lo que tampoco le garantiza nada, porque la disputa interna allí es tan grande entre ellos, y venga el sector que venga, no logra darle respuestas a los de abajo, que seguramente se seguirán moviendo, esperando los cambios, infelizmente por ahora, dentro de la institucionalidad burguesa y la democracia por ellos concebida en su propio beneficio. Así que muchas gracias y nos vamos a despedir con un tema musical que ya es un clásico en nuestro programa, que es Manuel Capela, Quemando Mentiras. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Esperamos que con la presencia de Wilder acá para profundizar incluso en el tema de la organización obrera, en el tema de la sindical. Es algo que nos debemos y les debemos a ustedes hace varios programas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras.
fruta escondida y otra historia junta, manos para abrirla. Y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad te espera, su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen, quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras. La historia es la vida, quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Crecerán los niños quemando mentiras. La historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras.